perturbación. Muy bien. ¿Será que cuando yo hablo estoy perturbando algunas partículas del medio? Sí. Claro. No las vemos, pero estamos perturbando partículas del medio que se van propagando. Dice, el sonido es una onda mecánica. ¿Por qué mecánica? ¿Qué es una onda mecánica? La que se propaga por un medio. ¿Esto será un medio? ¿El aire es un medio? Sí. Sí, por eso es onda mecánica. Ojo, longitudinal. ¿Cuándo tenemos una onda longitudinal? Pues tú dijiste que que era longitudinal porque escuchaban por de física, que no escuchaban. Pero ¿cuándo hay onda longitudinal? Cuando las partículas vibran en la misma dirección en la que se está propagando el movimiento. No se les olvide eso. Entonces, ojo, el sonido es una onda mecánica longitudinal y ahí les explico por qué. Porque las partículas vibran en la misma dirección de propagación del movimiento. En el sonido hay ondas audibles y hay frecuencias audibles como hay frecuencias no audibles. ¿Cuáles son las frecuencias que nuestro oído humano puede percibir? Que son las audibles, entre 20 y 20.000 Hz. Las frecuencias menores de 20 Hz se llaman infrasonoras y las frecuencias mayores de 20.000 Hz se llaman ultrasonoras. Ejemplos de ultrasonidos. Ejemplos de ultrasonidos, los murciélagos. Los murciélagos emiten ultrasonidos. Y si no, ustedes se imaginan los murciélagos chocando contra paredes. No, ellos emiten ultrasonidos, ellos emiten un sonido que la pared les devuelve. Ahora vamos a ver por qué fenómeno ondulatorio, y por eso ellos pueden moverse libremente. Seguimos. Las ondas sonoras se producen, al vibrar la materia. Ejemplo, el sonido de una campana, de una guitarra, la voz. ¿Será cierto? ¿Será que la campana por sí sola produce sonido? No. ¿Qué tenemos que hacer? Moverla. Golpearla, ¿no es cierto? Para que se produzca un sonido, pues hay que producir ese sonido en la materia, con algo, golpearlo. ¿Será que en una cuerda, la cuerda por sí sola produce sonido? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Moverla, ¿no es cierto? Pero la cuerda por sí sola, así solita en el aire, ¿produce sonido? No. No. Vibra, pero no lo escuchamos. ¿Qué necesita para que lo escuchemos? Una caja de resonancia. ¿Por qué la guitarra tiene esa caja? Fíjense la forma que tiene la guitarra y encima va la cuerda. ¿Para qué? Para que cuando vibre esa cuerda y produzca el sonido, esa cajita donde está colocada la cuerda, como que emita, amplifique ese sonido. Por eso se llama caja de resonancia. Nosotros, la voz, ¿nuestras cuerdas vocales por sí solas producen sonido? No. No. Nuestras cuerdas vocales necesitan de una caja de resonancia. ¿Cuál es mi caja de resonancia? La boca. Todo, la boca, la garganta, los pulmones, la laringe, la faringe, todo eso conforma la caja de resonancia. Por eso me preocupa cuando ustedes van a los conciertos y gritan tanto. ¿Qué pasa con una cuerda? Miren, una cuerda yo la tensiono, pero si la tensiono mucho, ¿qué pasa? Se puede romper. Cuando ustedes gritan, que a veces aquí me han llegado, uy, me duele la garganta de tanto gritar. Ojo, en una de esas a ustedes una cuerda vocal se les puede romper. Y entonces su voz cambiaría, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a una guitarra se le revienta una cuerda y están tocando una melodía? ¿Se producirá el mismo sonido? No, cambia, será.
Listo. Pausa. A ver. Yo creo que esto lo vieron en el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional. Había un tubo largo y dentro del tubo había arena. Producían un sonido y esa arena se reunía en zonas de alta compresión y en zonas de baja compresión. No sé si lo vieron. Alta compresión. Y baja compresión. Lo mismo acá. Alta compresión y baja compresión. Es que las ondas sonoras, ojo, tienen zonas de alta compresión, de mayor presión, y zonas de baja presión que se llaman zonas de rarificación. Rarificación o rarefacción. Entonces, entre dos zonas de alta compresión tenemos una longitud de onda. Esto es lo que nos conforma una onda acústica. Y lo explico, y no sé si ustedes alguna vez han sentido en su oído que entre un sonido y de pronto el oído aletee. ¿Por qué aletea? La membrana que está en el oído, el tímpano, aletea. ¿Por qué? Porque hay zonas de alta presión, zonas de baja presión, y ustedes de pronto ya se acostumbraron a escuchar sonidos tan fuertes que la onda va entrando a su oído y va generando ese aleteo. Esa es otra gran preocupación que me da con los jóvenes, y es que ustedes con sus audífonos están colocando sonidos muy fuertes que se están volviendo sordos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque entre más fuerte usted escuche el sonido, su oído, su cerebro se va a acostumbrar a esa intensidad, que ya lo vamos a ver, de esos sonidos. Me preocupa también en los jóvenes cuando tienen la costumbre de soplar en los oídos. Y usted no sabe con qué presión está entrando ese viento en el oído, de tal manera que en cualquier momento a usted le puede reventar el tímpano y usted puede quedar sordo. Vamos a ver. ¿Ya la encontraste? La onda sonora está compuesta por zonas de compresión, mayor presión, y zonas de rarificación, menor presión, porque se comprime el aire. Está el dibujo, está el cuerpo vibrante, están las zonas de mayor presión donde vemos las rayas como reunidas, las de menor presión, las rayas separadas, y ya vimos que si yo dibujara una onda, entre zonas de compresión tenemos una longitud de onda, o sea que las crestas corresponden con las zonas de mayor presión y los valles corresponden con las zonas de baja presión. Seguimos. El sonido se propaga en, ahí faltó, sólidos, líquidos y gases, pero no se propaga en el vacío. Miremos ejemplos de que sí se propaga el sonido en sólidos. Yo no sé si ustedes, bueno,
En las películas de vaqueros, ¿cómo hacen los malhechores para saber dónde viene el tren? Colocan el oído en el riel, ¿no es cierto? Y ellos sabían más o menos a qué distancia venía el tren. El sonido se propaga en los sólidos con mucha velocidad. En el hierro más o menos es de 5.000 metros sobre segundo. El sonido se propaga en los líquidos. Por ejemplo, en el agua, si usted golpea dos piedras y usted está dentro del agua, pues usted escucha el sonido. Sí, eso sí. En los líquidos se propaga con 1.500 metros sobre segundo. Y en los gases, así como acá en el aire, está con 340 metros sobre segundo. Pero ojo, el sonido nunca se propaga en el vacío. ¿Por qué? Porque no hay partículas. Porque para que se propague necesita de un medio mecánico. Por eso la onda es una onda mecánica. Necesita de un medio para propagarse. Pausa. A ver, la velocidad del sonido depende de la temperatura. De la temperatura. ¿Temperatura? Sí. Se hizo un experimento en un salón donde se podía variar la temperatura. Y entonces se encontró que cuando la temperatura era 0 grados centígrados, la velocidad del sonido era de 331 metros sobre segundo. Bueno, ya coloqué metros sobre segundo. Era de 331 metros sobre segundo. Y se subió la temperatura en 10 grados centígrados. Se calculó la velocidad y se encontró que nos daba 337 metros sobre segundo. Para 20 grados centígrados se encontró que dio 343 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Entonces se concluyó que por cada 10 grados centígrados de temperatura que aumentara, la velocidad aumentaba 6 metros sobre segundo. O sea que en un solo grado centígrado, la velocidad aumentaba 0,6 metros sobre segundo. Ojo con eso. Entonces, imaginémonos que nos dicen, calcule la velocidad para 46 grados centígrados. ¿Ustedes qué harían? Para 30, les daría ¿qué? 349. Para 40, 355. Y para 46, usted tendría que estar sumando. Perdón. Por eso se encontró esta ecuación, que la velocidad para cierta temperatura era igual a la velocidad a 0 grados centígrados más 0,6 metros sobre segundo por grado centígrado por la temperatura. Entonces hagámoslo para nuestro experimento. La velocidad para 46 grados centígrados será que la velocidad a 0 grados centígrados, que es una constante, 331 metros sobre segundo, más 0,6 metros sobre segundo grados centígrados por 46 grados centígrados. Cancelamos esto con esto y nos quedará, ojo aquí, 331 metros sobre segundo más. Primero multiplicamos estos dos. Nos quedará 6 por 6, 36, 6 por 4, 24 y 3, 27,6 metros sobre segundo. Y eso nos dará, sumando, 0,6, 8
3 y 2, 5, 358,6 metros sobre segundo. Entonces vemos que es más fácil aplicar la ecuación que ponernos a ir sumando cada uno 0,6. Esta es la ecuación para encontrar la velocidad del sonido a cierta temperatura. Entre más temperatura, ¿qué pasa? Aumenta la velocidad. El sonido en el aire aumenta aproximadamente en 0,6 metros sobre segundo grados centígrados que aumente la temperatura. Y está lo que les acabo de explicar. Para 0 grados, 331, para 10, 337, para 20, 343. De ahí salió la ecuación de que la velocidad para cierta temperatura es igual a 331 metros sobre segundo más 0,6 metros sobre segundo grados centígrados por temperatura. Y ahí les coloqué los valores de la velocidad del sonido en el agua, 1500 metros sobre segundo, en el hierro, 5130 metros sobre segundo. Vamos. Una tempestad. Durante una tempestad, La temperatura es de 18 grados centígrados. temperatura 18 grados centígrados. Se escucha, bueno, un trueno, 8.5, 85. 8 segundos. No, es 8 segundos. 8 segundos Después, el relámpago. después de verse el relámpago. Después del relámpago. ¿A qué distancia cayó el rayo? ¿A qué distancia cayó el rayo? Miren, esto es muy real. Esto es real. Nosotros vemos primero el relámpago y después escuchamos el trueno. Y uno contabilizando los minutos, los segundos, uno puede saber a qué distancia cayó ese rayo. Entonces, nos dieron temperatura. ¿Para qué? Para poder hallar la velocidad. Para hallar la velocidad. ¿Cómo hallamos la velocidad a 18 grados centígrados? ¿Será igual a qué? A 331 metros sobre segundo A 0,6 más 0,6 metros sobre por 18 segundo grados. grados centígrados por 18 grados. por 18 grados centígrados. Se cancela grado. Eso nos da 331 metros sobre segundo. Cancelamos, multiplicamos estos dos, 10,8 metros sobre segundo, y sumando nos da una velocidad de 341,8 metros sobre segundo. Listo. Tenemos la velocidad. El sonido es un movimiento uniforme. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De ahí despejamos distancia, nos quedará igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos distancia igual, la velocidad 341,8 y el tiempo 8 segundos. Simplificamos y eso nos da ¿cuánto? 2734. 2734,4 ¿qué? Metros. O sea que ese rayo cayó a 2 kilómetros más o menos, 2 kilómetros y otro poco, de dónde estaba ubicada la persona. Preguntas. Uy, van a quedar mis dibujos bien bonitos. Bueno, un barco emite un sonido. Ese sonido viaja por el agua y viaja por el aire. Listo. Viaja por el aire, sí, y viaja por el agua. Si otro barco Detecta los sonidos con una diferencia de 3 segundos. de tiempo de 3 segundos, ¿qué preguntan? ¿A qué distancia están? ¿A qué distancia están los barcos? Listo. Ahí está el dibujo. ¿Cuánto vale la velocidad en el agua, el sonido en el agua? 1500 metros sobre segundo. 1500 metros sobre segundo.
¿Nos dieron temperatura en el aire? No. Ojo, cuando no nos dan temperatura en el aire, la velocidad es 340 metros sobre segundo. Siempre. Si nos dan temperatura, pues la hallamos. Recuerden que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo son la velocidad y el tiempo? Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Ojo. O sea que el que tiene más velocidad gastará menos tiempo. ¿Quién llega primero? ¿Cuál de los dos sonidos? ¿El del aire o el del agua? El del agua. O sea que llegó primero el tiempo. Voy a colocarle tiempo en el agua. Imaginémoslo, T. ¿Cuál será el tiempo en el aire? Si llega después. ¿Con cuánto tiempo de diferencia llegó? Con 3 segundos. ¿Cómo escribo entonces el tiempo en el aire? Jóvenes. ¿Qué? Al tiempo en el agua le sumo 3 segundos. Doy un ejemplo. Imaginémonos que por el agua gastó 2 segundos. ¿Cuánto gastó por el aire? 5. O sea que al tiempo que gastó por el agua le sumo los 3 segundos y será el tiempo que gastó por el aire. Despejemos de acá distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a hallar la distancia o ¿varía la distancia si el sonido va por el aire o si va por el agua? No. La distancia es la misma. Entonces, vamos a tomar primero por el aire. Por el aire. Distancia igual a velocidad en el aire, 340 metros sobre segundo. Por el tiempo en el aire, que es T más 3 segundos. Ahora tomémoslo en el agua. Distancia por el agua sería la velocidad 1500 metros sobre segundo por el tiempo en el agua, que es T. ¿La distancia varía? No, es igual. Entonces igualamos estas dos ecuaciones. Nos quedará 340 metros sobre segundo por T más 3 segundos igual a ¿quién? A 1500 metros sobre segundo por tiempo. Hasta aquí es física. De aquí en adelante es matemáticas. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Qué hacemos? Simplificar. No puedo ni simplificar ni despejar porque aquí hay T y aquí hay T. Entonces, cancelando. ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Aplicar propiedad distributiva. Miren, ¿qué me quedará? Me quedará 340 metros sobre segundo por T, ¿sí? Este por este, más 340 por 3 nos dará 1020 metros. ¿Igual a quién? Igual a 1500 metros sobre segundo por T. ¿Y ahora qué hacemos? Ojo. ¿Qué hacemos primero? Sumar. Las ¿Sumamos sumas. qué? ¿Cómo se llama eso en álgebra? Reunimos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Estos dos. ¿Qué nos quedará? 1020 metros igual a ¿qué? A A 300. 1500 metros sobre segundo por T menos 340 metros sobre segundo por T. ¿Cuánto nos da esa resta? 1160 metros sobre segundo por T. Y ahora sí despejemos T. ¿Qué quito? Bueno, pasa a dividir 1160
metros sobre segundo, cancelo, cancelo, y al dividir eso nos da 0,87 segundos. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Quién es T? El del agua. El tiempo en el agua. ¿Cuál será el tiempo en el aire? 0,80 y 0,90. ¿Qué hacíamos? Sumarle 3. ¿Cuánto nos da? 3,87. 3,87 segundos. Pero ¿qué es lo que nos pregunta el problema? ¿Cuál es la distancia? La distancia. Entonces, podemos tomar la distancia por el aire o la distancia por el agua, lo que ustedes quieran. Calculémosla con esta. Distancia igual en el agua, 1500 metros sobre segundo por el tiempo que es 0,87. ¿Cuánto da eso? 1300. 1305. 20. 1305 metros, no sé. Y esa es la respuesta. Recuerden que los fenómenos ondulatorios son 7, pero que el sexto, que se llama la polarización, se presenta solo en ondas transversales y que el sonido es una onda longitudinal. Por lo tanto, el sonido no se polariza. Ojo con eso. Y eso se los escribí en la hoja. Mire, fenómenos acústicos. Todos menos polarización. Porque es el sonido una onda longitudinal. Recuerden que las únicas ondas que se polarizan son las transversales. Entonces, devolvámonos al principio de la hoja. El primer fenómeno ondulatorio es la reflexión. ¿Será que el sonido se refleja? No. ¿Choca contra un obstáculo y se refleja? Sí. Y eso es lo que nosotros llamamos el eco. El eco. Y una de las aplicaciones del eco es el sonar y el radar. El sonar es la aplicación de la reflexión del sonido en el aire. Y el radar, el radar es la aplicación de la reflexión del sonido por el aire. Y el sonar es la reflexión del sonido por el agua. En el aire, los aviones utilizan radares para saber dónde están los obstáculos. En el agua, los barcos utilizan sonares con la reflexión del sonido para ver dónde está el obstáculo. ¿Qué hacen? Envían una onda, la onda choca con el obstáculo y ahí pueden medir el tiempo y la distancia. ¿Será que el sonido se refracta? ¿Será que si hay una onda en el aire y una persona está dentro de una piscina, escuchará el sonido que se produjo en el aire? Sí. ¿Será que en el sonido se aplicará el principio de Hughes? Que viaja la onda, encuentra un obstáculo y la onda pasa generando nueva onda. Sí, la prueba está aquí en el salón. Estamos escuchando los sonidos que hay afuera. ¿Será que la onda se difracta, bordeará el sonido, se difracta, bordeará los obstáculos? Sí. ¿Habrá interferencia y superposición de sonidos? Aquí cuando todos hablan, ¿qué se produce? Una interferencia y una superposición. ¿Se polariza el sonido? No. ¿Habrá ondas estacionarias Sí. en el sonido? Sí. Entonces, se cumplen todos los fenómenos ondulatorios menos la polarización. No es lo mismo eco que reverberación. Cuando uno entra a una casa vacía y ustedes hablan, ¿qué escuchan? Eco, seguro. Se repite el sonido. Eso no es eco. Eco es, para que haya eco,
el obstáculo debe estar a mínimo 17 metros. A mínimo. Cuando uno entra a una casa vacía, una pared no está a 17 metros, está a 2, 3 metros máximo. Cuando uno entra a una casa vacía, el fenómeno que hay es una reverberación. Y la reverberación es la prolongación del sonido.